Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van esos cuerpos de verano? Em, Hoy estamos, bueno, y estamos con todo un temita, nunca mejor dicho. Hoy vamos a hablar, vamos a ver en esta primera sesión del Summer Camp de APIR. Vamos a hablar sobre todo un fenómeno fan, uno de los fenómenos fan que ahora mismo arrastra a más seguidores, que mueve más dinero, que mueve también más influencias culturales, como es el de Bad Bunny, el conejo malo, precisamente en relación con las claves psicológicas, sobre todo, que están detrás de un fenómeno como este. Muchas de las cosas que vamos a decir en la sesión de hoy serían aplicables a otros fenómenos culturales, a otros fenómenos de masa, a otros fenómenos fans, y algunas son específicas, en este caso, de Bad Bunny, y por eso le queríamos dedicar una sesión completa precisamente para poder hablar, porque de hecho hay algunos estudios incipientes que están empezando a hacerse desde la psicología social y también desde la psicología cultural o la psicología del lenguaje, que precisamente toman como referencia algunos de los fenómenos que ya os decimos que están relacionados con el artista. Entonces hoy vamos a ver muchas cosas, pero antes, evidentemente, de meternos en faena, bueno, recordaros para aquellos que todavía no me conozcáis que yo soy Francisco Bullón, soy psicólogo clínico, soy docente de la academia. Tenéis por ahí mi Instagram para aquel o aquella que quiera seguirme, que de vez en cuando subo cosillas medio interesantes relacionadas con todas estas investigaciones, sobre todo con investigaciones recientes en psicología. Y aquí os presento un poco la que va a ser la estructura de nuestra sesión de hoy, ¿vale? Vamos a tener una pequeña introducción a lo que vendría siendo el fenómeno fan. Después hablaremos, ¿no? Aunque ya me he hecho yo auto-spoiler un poquito, de por qué en concreto le dedicamos una sesión entera a Bad Bunny. Eh, Entraremos en el que sin duda es el punto más extenso y para mi gusto el más interesante, que son las claves culturales y sobre todo las claves psicológicas. Vamos a beber hoy de muchas ramas, de psicología cognitiva, de psicología social, de psicoanálisis, para intentar explicar algunos de los mecanismos del funcionamiento humano que están detrás de fenómenos como este. Vamos a hablar de un punto importantísimo, evidentemente, y un punto que además le vamos a sacar mucho jugo y mucho partido cuando estamos en el campo de la psicoterapia, que es el de la identidad, la emoción y la pertenencia, y cómo se relaciona todo esto con la cultura fan. Veremos también, por supuesto, por supuestísimo, además, el papel de las redes sociales. ¿Cuántos reels y más reels de verano o de primavera tardía no habréis visto con canciones del último disco de Bad Bunny o incluso del anterior? Y acabaremos con unas pequeñas conclusiones, reflexiones pinceladas que nos permitirán pensar, espero, mejor algunos detalles las siguientes veces que nos enfrentemos a algo tan típico como el fenómeno fan. Bueno, aquí tenéis una foto del bueno de Bad Bunny con parte de su elenco de seguidores antes justo de iniciar una de sus últimas giras. Eh, y el fenómeno fan no es algo novedoso, no es algo que haya empezado en los años 2020, ni muchísimo menos, ni siquiera en el siglo XXI, sino que es algo que viene presenciándose en la cultura pues prácticamente desde que se inicia la cultura de masas, pero nos tenemos que remontar muy, muy atrás. Por ejemplo, si hablamos del Imperio Romano, ¿no? En el Imperio Romano era muy particular que estos estadios, ¿no? Donde competían los gladiadores, etcétera, etcétera, ya usaran a gladiadores famosos, por ejemplo, un gladiador de la península ibérica que se desplazaba por toda Italia, por toda la península itálica, precisamente yendo a los distintos coliseos de las distintas ciudades, porque eso llenaba, hacía que la gente comprara más entradas para el coliseo, para el espectáculo de gladiadores. O sea que no es una cosa
que podamos atribuirle a las redes sociales o al siglo XXI, ni muchísimo menos, sino que esto es algo que nos acompaña como especie humana. Y entonces va a ser interesante que pensemos algunas de las claves psicológicas que puedan estar por ahí. Por supuesto, nosotros, nosotras, profesionales de la salud mental, tenemos que pensar que ser fan no es solo admiración, no es solo decir, oye, me gusta tal cantante, Bad Bunny, Rosalía, Alex Ubago, Shakira, David Bisbal. No, es un vínculo emocional, es un vínculo identitario y es un vínculo social con una figura que es pública. Esto de, oye, es que, de hecho, Love of Lesbian, un grupo español de indie, tiene una canción que se llama Club de Fans de John Boy. Y en esta canción, una de las cosas que dicen es algo así como que este cantante, ¿no? Este cantante ficticio, John Boy, como que sabe lo que me ha pasado sin haberme acompañado nunca, ¿no? Uno llega a identificarse tanto que de repente se cree que esa letra cantada por Shakira o cantada por quien sea refleja su propia historia, ¿no? Además, por supuesto, hay que añadir una cuestión interesante. No es lo mismo el fenómeno fan que puede estar detrás de un cantante como hoy en día podría ser Julio Iglesias, que es un fenómeno fan de una edad mucho más avanzada que el que está detrás de un cantante como por ejemplo Bad Bunny, que sabemos que es un público joven. Los estudios nos hablan que el rango de edad que más escuchan a este cantante es entre los 15 y los 30 años y la treintena avanzada. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo porque además en esos periodos de elevadísimo cambio como son la adolescencia y la temprana juventud, la música es un vehículo más de expresión personal. A veces, ya sabéis, ¿no? Está tan típica de subir una historia o o poner una canción en el estado o algo de esto y decir, no, no va por ti. No, anda que no, ¿vale? Bueno, es un medio que uno encuentra para la expresión personal de inquietudes, de declaraciones, etcétera, etcétera. Y ya decimos que es una forma de vínculo emocional e identitario con esa figura y con el resto del grupo. Es decir, se crea un grupo fan. Yo soy, pues esto que se decía antes, ¿no? De los gemeliers, los etcétera, etcétera, ¿no? Como los Bad Bunniers, ¿no? En este caso, los conejitos, precisamente como seguidores, como formando parte de un grupo. Y en esto es lo que vamos a hablar de la pertenencia. Vamos a hablar de la pertenencia, por eso va a ser tan importante esta creación de una comunidad que además comparte una serie de pasiones, de valores, de emociones, incluso a veces llegando a más allá, ¿no? A ideologías concretas sobre un tema, etcétera, etcétera. Todo esto sería el marco en el que nos tenemos que situar. Desde nuestro campo, desde la psicología, entendemos este fenómeno fan como una construcción muy compleja, que puede llegar a ofrecer regulación emocional, sentido de pertenencia e incluso hasta una función simbólica, ¿no? Hace no demasiado tiempo, ya sabéis que Bad Bunny sacó una gira internacional, entre ellas incluyendo muchas fechas en nuestro país, en España, y la gente hizo colas de este tour, debí tirar más fotos tour, hizo colas de muchísimo tiempo, se llevó muchísimo tiempo en la cola, se gastó un dineral, etcétera, etcétera, y al poco tiempo vino a mi consulta un paciente que yo llevo acompañando ya varios meses, al que le cuesta, en el puro sentido económico, mucho el tema de poder pagar las consultas. Habitualmente me pide que aplacemos el pago, que lo fraccionemos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, viene y me cuenta que se ha sacado una entrada para el Wanda Metropolitano, para uno de los conciertos que va a ofrecer en Madrid Bad Bunny, ¿no? La visión rancia, vamos a decirlo así, la visión simplista es decir, hombre, lo mucho que te cuesta pagarme a mí como psicólogo y qué fácil has hecho esto de comprarte una entrada que vale un auténtico dineral en comparación con la sesión del psicólogo. Pero no, evidentemente tenemos que ir más allá.
tenemos nosotros como profesionales de la salud mental, tenemos que pensar por qué alguien que habitualmente pasa apuros económicos, pasa apuros de cara a llegar a fin de mes, no se permite muchos caprichos, etcétera, etcétera, se gasta este dinero en una entrada para ver a su ídolo y para formar parte de esa comunidad que comparten esa misma idolatría. Entonces, por eso esta última frase que viene ahí, ¿no? Que muchas veces podemos estar tentados, sobre todo cuando no nos sentimos parte de ese fenómeno fan, que fácil es verlo, las funciones que tiene el fenómeno fan de Bad Bunny si uno se considera seguidor precisamente, ¿no? Hombre, es que este disco es maravilloso, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando no formamos parte de ese grupo, no nos consideramos seguidores de ese artista en este caso, podemos llegar a pensar cosas que van en contra de esa última línea que tenéis ahí, ¿no? Que nos dice que el fandom, ¿no? Este fenómeno fan, no es nunca ni marginal ni superficial, sino que siempre es un espejo de las transformaciones sociales, políticas y culturales de su época. No es casualidad que precisamente muchos artistas que empiezan a tener este fenómeno fan vayan a la vanguardia, precisamente, esto hay estudios muy famosos, sobre todo en Norteamérica, de cómo los discos, las temáticas de los discos más vendidos en las listas de venta de discos, anticipaban esas temáticas, anticipaban las nuevas, vamos a decirlo así, ideas que iban a ir proponiendo los partidos políticos en los siguientes años. Es decir, no sé qué grupo empezaba a hablar, no sé qué grupo de rock o de pop o de lo que fuera, empezaba a hablar en su disco de la importancia del reciclaje, de la generación de cero residuos, etcétera, etcétera, y 5 años después el Partido Demócrata en Estados Unidos llevaba a su convención la importancia del reciclaje, no sé qué, no sé qué. Esto es muy importante y nos habla precisamente de que muchas veces la transformación cultural llega antes que la transformación ideológica, se anticipa a la transformación ideológica. Entonces, ¿por qué Bad Bunny en concreto? ¿Por qué vamos a hablar de él? Bueno, eh, autor famosísimo, ya mundialmente famoso, pero que empieza desde muy, muy abajo, desde su Puerto Rico originario, haciendo prácticamente canciones con lo que tenía, grabándolas con el móvil, con el ordenador, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy en día ya es un símbolo generacional y transcultural. Es la quinta figura pública con mayor nivel de búsqueda transculturales a lo largo del mundo. Es decir, si te vas a Asia, si te vas a Oceanía, si te vas a África, en todos esos buscadores de Internet de todos estos países, de todos estos continentes, la quinta figura que más se repite es Bad Bunny. Entonces, algo nos habla. Este muchacho algo ha hecho muy bien, algo ha descifrado muy bien de cómo funcionamos los seres humanos y cómo se construyen los grupos, porque de hecho, ya os digo, está ahí con una importancia transcultural enorme. Factores que pueden ser interesantes de cara a pensar este fenómeno. Su autenticidad, no renegando nunca de sus orígenes humildes, de sus orígenes en los que le ha costado mucho salir adelante, no renegando nunca, de hecho él presume en más de una ocasión cuando está allí delante de un estadio con 100.000 personas, de que su primer concierto se vendieron 12 entradas y el tipo lo sigue presumiendo. Hoy en día, que evidentemente 12 entradas es una ridiculez en comparación con el número de entradas que vende. Sus letras disruptivas, es decir, no son letras acomodadas, no son letras que no digan nada. Hay letras muy polémicas, incluso cuando uno escucha cualquiera de sus discos, ¿no? Normalmente los artistas, o muchos artistas, por lo menos hace unos años, lo que se buscaba en un disco era una cierta coherencia, es decir, que todo el disco tratara un eje transversalmente, pero cuando uno escucha un disco de Bad Bunny, de repente se mezcla una canción de amor muy bonita, al estilo balada, vamos a decirlo así, con una canción de desamor totalmente desprestigiando a esa persona con la que se acabó esa relación, con una canción idolatrando a la familia, con otra hablando pestes de el sistema capitalista y los trabajos precarios que conllevan. Es decir, no hay un solo eje temático y lo que intenta generar siempre es mucho movimiento, moverse en esa polarización, que la polarización, evidentemente, a nivel del fan es muy atrayente. Y
el posicionarse ante temas de rabiosa actualidad. El género, la construcción del género, la sexualidad, las orientaciones sexuales o la importancia de la salud mental. Esto hace que estos tres temas, que sabemos que además son tres temas importantísimos entre el público joven, pues si tengo un vehículo de expresión, como puede ser una canción de Bad Bunny en la que yo me sienta identificado con esto, evidentemente eso es una herramienta clave a la hora de construir una alianza entre él y su público. Entonces, y esto es muy importante, y esto de verdad quiero que lo tengamos en cuenta cada vez que nos viene un paciente y nos cuenta una cosa que a priori parece irrelevante, ¿no? Oye, me gusta mucho Bad Bunny. Un psicólogo podría decir, pasa palabra, ¿no? Esto no me interesa. No, Bad Bunny no solo es un estilo musical, ni ningún artista, sino que es una forma de ser, sentir y estar en el mundo. Es decir, habla de cómo uno se quiere posicionar, qué imagen quiere uno dar y construir delante de la sociedad. Y ahora sí, amigos, amigas, vamos a pasar al punto más interesante desde nuestro enfoque, que son las claves culturales y psicológicas que están detrás de fenómenos como el de Bad Bunny. Recordando que desde la psicología, desde el campo psicológico, el fenómeno fan permite canalizar emociones y dar sentido a esas vivencias personales. Es decir, esto, ¿no? De, joder, es que parece que cuando escribió la canción estaba pensando en mi última relación de pareja o estaba pensando en cómo yo me siento cuando vuelvo a casa y me reúno con toda mi familia o estaba pensando en qué pasó la primera vez que yo cambié de ciudad para irme a trabajar al extranjero. Nos permiten también construir una identidad, quién soy, qué valores defiendo. Muchas veces estos ejes temáticos, estas ideologías, entran a través de, por ejemplo, las canciones o de las entrevistas o de los posicionamientos en redes de determinados artistas. Oye, mira, a mí nunca me había interesado mucho, ¿no? El tema de, yo qué sé, el tema que queráis, ¿eh? El tema de las especies amenazadas, por ejemplo, por el turismo masivo, ¿no? La reducción de ciertas especies por el turismo masivo, pero es que Bad Bunny, en la última entrevista que le escuché, en el último podcast, el tipo hablaba de que en Puerto Rico, desde que está aumentando tantísimo en la llegada de extranjeros en modalidad de turistas, pues se están perdiendo muchas especies naturales, tanto de plantas como de animales. Y de repente eso, que nunca había sido una preocupación tuya, ya te da una ideología, un aporte ideológico novedoso. Y por supuesto, lo que permite el fenómeno FAM, al final, como casi cualquier identificación, es buscar la pertenencia a un grupo con el que se comparten códigos, lenguaje, estética y referencias culturales. De repente, tú ahora ves el DBTMF, ¿no? Las siglas del debí tirar más fotos, y casi cualquiera sabe a lo que se refiere. Cuando hace, nada, un año eran 4 letras aisladas. Hoy en día son todo un código, son todo un lenguaje que nos permite compartir, evidentemente, muchas vivencias. Y ahora os traigo yo, bueno, algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones que están ahí en relación con este fenómeno FAM, en concreto de Bad Bunny, por lo que nos parece tan interesante y por lo que pensamos, ¿no? Quienes nos dedicamos a esto, que quizá explique parte de su éxito, evidentemente. El primer eje, la primera dimensión sería la representación de lo auténtico. Él marca muchas veces que él no se sube al escenario como un artista, sino que él se sube como eso, como él, sin miedo a meterse en charcos, a meterse en fregados, ni en sus actuaciones, ni con sus letras, porque él está defendiendo no su papel como artista, sino lo que él piensa, lo que él siente. De hecho, él siempre habla, cada vez que le entrevistan, sobre cualquiera de sus discos, que son discos todos, absolutamente todos, basados en hechos reales. Cada canción tiene nombres y apellidos, por así decirlo, o experiencias concretas en las que se basan. Esto hace que se muestre a veces genuino, contradictorio, vulnerable, provocador en dos canciones, en una y en otra. La primera puede estar rompiéndose el pecho, nunca mejor dicho, llorando desconsoladamente un desamor con su última pareja, y en la siguiente puede hablar de fuiste la 156 persona de la que me enamoré y después de ti vendrá la 157. Es decir, esta contradicción que es a la vez tan humana.
y que hace que nos reflejemos tanto en estas cuestiones, evidentemente en función del momento que estemos atravesando. Por supuesto, también otro eje, otra dimensión sería esa ruptura con lo normativo, intentando romper con los estereotipos de género, tanto en su estética como en su discurso. A su estética se le ha metido mucha caña. Hoy me he puesto esta pedazo de camisa en homenaje al bueno de Bad Bunny, pero se le ha metido mucha caña y él ha sido algo de lo que ha presumido bastante, de esta caña que se le ha dado, bueno, pues por no seguir la estética de los distintos estilos musicales por donde él se ha ido moviendo, ¿no? Intentando además denunciar temas como la violencia callejera, el machismo, la homofobia, desde una posición muy visible y muy popular, evidentemente. Es decir, en vez de hacer, ¿no?, que hace algunos años se decía, si quieres vender discos, si quieres vender novelas, si quieres vender tus películas, no te metas en temas espinosos. Bad Bunny, la verdad es que ha sabido interpretar bastante bien que justo al revés, por lo menos en esta sociedad, justo al revés es lo que había que hacer. Había que meterse, había que navegar por los temas más espinosos posibles y desde ahí construir, buscar construir esa ideología denunciando lo que no y apoyando lo que sí. Además, por supuesto, y en este caso aquí vamos a hablar de cosas muy interesantes cuando lleguemos un poquito más para adelante, empoderando a quienes históricamente han sido silenciados o estigmatizados, como por ejemplo las disidencias de género o como por ejemplo las personas que han tenido que emigrar a otros países para labrarse un futuro laboral. También, por supuesto, otra dimensión que es fundamental es ese lenguaje emocional contemporáneo, ¿no? Hablando o teniendo letras que hablan de ansiedad, de desamor, de deseo, de sexualidad, de rebeldía, de soledad. Todo esto usando además un lenguaje muy cotidiano, creando algunos neologismos, en esto que se ha dado en llamar el Spanglish, por ejemplo, ¿no?, que usa sin ningún tipo de reticencia, o esto que se ha dado a llamar también el slam, ¿no? Ese lenguaje de la calle, es decir, cosas que no vienen en ningún diccionario, ni muchísimo menos, pero que si tú te vas a un barrio, a un parque de un barrio en Puerto Rico, pues eso se escucha. Y el tipo dice, oye, pues si esto se escucha, esto lo voy a meter en mis letras. Y, por supuesto, la identificación desde la marginalidad. Desde esos orígenes humildes de los que hablábamos en Puerto Rico, Bad Bunny construye una narrativa de superación sin traicionar sus raíces. Muchos fans se identifican con ese ascenso sin filtros, sin tener que blanquearse, en esto que decíamos, no te metas en temas espinosos, ni perder la autenticidad. Y esto, desde el punto de vista de la psicología, es algo fundamental. Siempre sabemos que hay dos grandes tipos de modelado. Por ejemplo, cuando hablamos a la hora de aprender una competencia o una habilidad. Un modelado al que llamamos modelado mastery y un modelado al que llamamos modelado coping. Es decir, este modelado lo que nos habla es de la diferencia entre el nivel de competencia del modelo. Si yo veo hoy en día un partido, la final de Wimbledon o de Roland Garros, de Carlitos Alcaraz, pues, y yo que no tengo ni idea de jugar al tenis, es muy difícil que yo piense que algún día puedo llegar a jugar al tenis como este muchacho. Ahora, si yo veo el primer entrenamiento que tuvo Carlitos Alcaraz cuando era todavía un niño y él tampoco sabía coger la raqueta, ni sabía darle del revés, ni sabía subir a la red, ni sabía sacar, pues oye, ahí es más fácil que yo me identifique. Por eso siempre decimos que el modelado coping, ¿no?, este de bajas habilidades del modelo al inicio, es mucho más fácil para crear identificaciones. Y esto Bad Bunny lo ha sabido descifrar muy bien, porque él siempre se presenta como, oye, hace 10 años yo estaba donde tú. Yo estaba con 7 seguidores en mi canal de YouTube, los mismos que puedes tener tú, incluso tú puedes tener más, y mírame ahora que estoy llenando 3, 4 noches consecutivas el Wanda Metropolitano. Y aquí sí os voy a dejar unos tips simplemente de algunos mecanismos, ¿no?, algunos efectos psicológicos que están asociados a este fenómeno fan de Bad Bunny. Ya veréis, son en concreto 9, cada uno proveniente de su padre y de su madre, vamos a decirlo así, es decir, de perspectivas muy distintas de la psicología. El efecto halo, por ejemplo, desde la psicología social, ¿no? Esta tendencia a generalizar una impresión positiva de una persona a otras áreas, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me encanta Bad Bunny, sus letras, etcétera, etcétera, y además le leo una entrevista en el que el tipo defiende que evidentemente todas las orientaciones sexuales son respetables, yo
cojo esas dos cosas que concuerdan conmigo y que yo valoro positivamente y se las empiezo a aplicar. Seguro que tiene que ser un tío súper inteligente, seguro que tiene que ser súper amigo de sus amigos, seguro que tiene que votar al partido que yo voto si yo viviera o si él viviera en mi país, etcétera, etcétera. Se empieza a sobregeneralizar. Es decir, esto que nos hace llegar a pensar que un artista, por lo poquito que le conocemos, que es su versión artística, puede llegar a ser buena persona, ¿no? Oye, pero si tú no lo conoces, tú lo que haces es escuchar sus discos o ir a sus conciertos o leer sus entrevistas como máximo. Bueno, esto es a lo que desde la psicología social denominamos efecto halo. También, en este caso proveniente del psicoanálisis, uno de los mecanismos principales del funcionamiento psíquico que propone esta rama terapéutica es la identificación proyectiva. El fan, en este caso, nosotros proyectamos aspectos propios, deseos, heridas emocionales, valores, ideologías en el artista y a su vez internalizamos esos aspectos del ídolo como parte de nuestra propia identidad. Oye, mira, es que me pongo estas camisas estilo Bad Bunny, ¿no? Estilo Frank, que es el que la compró. Pero bueno, ahí es donde se produce ese intercambio que llega a hacer que sintamos que hay una conexión en común, evidentemente, entre el ídolo y el fan. Nos vamos ahora a la psicología cognitiva. Nos vamos ahora a la psicología cognitiva y ahí tenemos autores como Baumeister y Leary, que ya en 1995, es decir, hace ya casi, 30 años, nos hablan de la necesidad de pertenencia como una de las necesidades fundamentales del ser humano. Una necesidad fundamental de formar y mantener relaciones interpersonales significativas. Evidentemente, el fandom cumple esta función creando comunidades afectivas donde se comparten códigos, lenguaje, emociones o símbolos. Es decir, qué fácil es gastarse ese dineral en la entrada del Debí tirar más fotos tour, porque yo sé que cuando vaya al Wanda Metropolitano o cuando vaya a Barcelona o cuando vaya a París o a donde sea que haya comprado yo la entrada, voy a estar con gente como yo, gente de mi grupo, en este caso del grupo de seguidores de Bad Bunny. Si nos vamos a la psicología del aprendizaje pura y dura, hablamos del refuerzo emocional positivo, esas emociones agradables que nos surgen al escuchar música del ídolo o al participar en las dinámicas del fandom, ¿no? Como, ¡ay, qué ilusión subir el story!, ¿no? Aquí en la cola de espera para comprar las entradas, no sé qué, ya solo quedan 100 días para no sé cuánto, ya solo queda no sé qué pedazo de canción. Solo el participar de eso, evidentemente, actúan como reforzadores positivos que mantienen ese vínculo con el fenómeno fan. Por eso, la cosa, ¿no?, que también podríamos ponernos muy casposos y decir, ay, es que me meto en las redes y todo el mundo está hablando de la canción esta, todo el mundo pone en sus historias esta. Es totalmente normal. Necesitamos sentirnos parte de una comunidad. Ojo a este término, muy interesante, el apego parasocial. El apego parasocial, a diferencia del apego social, el apego social es el que podemos tener, por ejemplo, con una figura de apoyo, con un amigo, con una pareja, con un familiar, un apego en el que hay un vínculo de un lado para el otro y viceversa, ¿vale? Yo quiero a mi mamá y mi mamá me quiere a mí, ¿vale? En este caso, hablamos de apego parasocial cuando ese vínculo es solo unidireccional. Es decir, yo aprecio mucho a Bad Bunny, pero Bad Bunny es que ni me conoce, ¿vale? Entonces, aunque los fans evidentemente no conocen a Bad Bunny, sí que sienten, y esto es lo que se llama el apego parasocial, que él les conoce, les habla directamente y que sería su amigo si llegaran a encontrarse, ¿no? Esto es lo que explica esto del apego parasocial. Uno llega a identificarse, como yo tengo ese apego hacia la figura, yo creo, yo me imagino, es un efecto psicológico, que esa figura también haría ese mismo enlace en caso de conocerme o de tener esa oportunidad. Otro fenómeno fundamental son los fenómenos de autoafirmación y autorreferencia, que es esa tendencia a valorar más aquello que resuena con nuestras propias vivencias o creencias, como esas letras que hablan de salud mental, de desamor, qué importantes son las letras de desamor a la hora de crear un fenómeno fan, o de rebeldía que conectan con el mundo emocional de muchísimos jóvenes. Y al sentirse representados en esas letras se refuerza el autoconcepto.
aquí trae algo fundamental, en eso de la implicación, y es que el fan se siente visto y comprendido. La experiencia deja de ser anormal o deja de ser aislada. Y esto es fundamental y es por lo que decía que nosotros como profesionales de la salud mental no podemos pasar por alto del fenómeno fan. El fenómeno fan a veces va a ser de los pocos sostenes sociales, en este caso emocionales, de autoconcepto que una persona va a traer a consulta. Entonces no podemos pensar, sí, yo también escucho música, ya está. No, a veces eso es una de las pocas patas, por así decirlo, que está sosteniendo la mesa del equilibrio emocional de la persona que tenemos enfrente. La cognición social y la influencia normativa. Aquí nos vamos otra vez a la psicología social. Bueno, evidentemente es la forma en la que percibimos y actuamos según los otros que son significativos para nosotros. Por ejemplo, el estilo, la actitud o las opiniones de Bad Bunny pueden influir en cómo sus fans se visten, aquí tenéis el ejemplo, hablan con determinadas siglas, con determinados conceptos que ni siquiera, porque son conceptos de Puerto Rico que en España ni siquiera conocemos y de repente, ¿no?, empezamos a meter en nuestro vocabulario, o pensamos sobre temas sociales como el género, la orientación política o la sexualidad. El ídolo, entonces, actúa como modelo de referencia, esto tan estudiado por el gran Albert Bandura, ¿no? Ya sabéis, uno de los psicólogos sociales de mayor referencia. El ídolo, por tanto, no solo entretiene, sino que también educa o moldea actitudes en esto que hablábamos antes del modelado, de un modelado, además, en el caso de Bad Bunny, un modelado muy coping. Claro, si de repente yo a quien veo es a, yo qué sé, hoy en día, ¿no? En la tele veo a Julio Iglesias otra vez, ¿no? Con su yate en Miami o no sé dónde, yo ahí no me siento cercano. Yo ahí no siento, por más que me gusten sus letras, sus canciones o lo que fuera, yo ahí no siento que haya una cercanía y que pueda llegar yo a eso. Sin embargo, Bad Bunny lo ha hecho muy bien, porque el tipo puede tener, vamos, tiene, seguro, más dinero que Julio Iglesias ahora mismo, y sin embargo, el tipo no ha perdido esa conexión con sus raíces, con sus orígenes, de cara a seguir creando fenómenos fan. Por supuesto, otra vez volviendo a la línea más terapéutica, también desde el campo del psicoanálisis, la catarsis emocional, esa liberación de las tensiones emocionales a través de la expresión simbólica. Oye, qué bien está para digerir algunos fenómenos de la vida. Bajé las persianas, me puse el disco en bucle y así estuve todas las horas de la tarde echando mis lagrimillas, pensando en aquella ruptura que todavía no había podido digerir. ¿Cómo me sirvieron este disco nuevo de Bad Bunny, en concreto tal canción, Baile Inolvidable? Vamos a hablar de esa canción que es potente, un poquito más para adelante. ¿Cómo sirve eso de cara a poder digerir, a poder realizar esa catarsis emocional, ¿no? Llorar o gritar en un concierto, bailar una canción que toca un tema doloroso. Ojo a esto, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a bailar, que es algo afectivamente positivo, algo que es doloroso, o compartir públicamente en redes cómo una letra te llegó a salvar, llegó a descifrarte, ¿no? Y como último efecto, el efecto grupal o lo que llamamos también los efectos de validación social. Esa tendencia a seguir o a reforzar creencias y comportamientos cuando se perciben como compartidos por todo un grupo. La fuerza de ese fandom genera una sensación de no estoy solo, lo que puede reforzar aún más esa conexión con el ídolo y con sus mensajes. Es muy distinto hacer esa cola que sé que muchos y muchas hicieron esperando, ¿no?, para conseguir la entrada del de este tour que empieza de Debir Tirar Más Fotos Tour, si lo haces tú solo en la soledad de tu cuarto, que si de repente te metes en Instagram y ves que todos los stories de toda la gente que tú conoces vas pasando, tal, y todo el mundo está en esa misma lista de espera y todo el mundo sube la foto o la captura de pantalla de haber conseguido la entrada para dentro de no sé cuántos meses. Eso hace que la soledad de su cuarto, de uno allí intentando conseguir la entrada, evidentemente se diluya en todo un proceso grupal. Entonces, ahora que tenemos las claves psicológicas, los mecanismos psicológicos que están detrás de fenómenos de construcción de grupalidad y en concreto de construcción del fandom,
Ahora vamos a poder pensar quizá uno de los ejes o una de las dimensiones que es más interesante de cara a cuando estamos, por ejemplo, en el marco de la psicoterapia, como son los temas de identidad, emoción y pertenencia. Tres ejes transversales que hacen que esto, que ya os digo, ¿no? Puede parecer fuera del terreno de la salud mental, puede parecer una tontería, me da igual que te vayas a un concierto de, yo qué sé, de Isabel Pantoja, que de Rosalía, que del ganador de Eurovisión. Desde luego, para nosotros no es indiferente como profesionales de la salud mental, porque nos va a hablar de muchas cosas. Lo primero es reconocer, recordar y tener siempre presente que no es una obsesión, es conexión, es puro vínculo emocional y cognitivo el que un fan siente hacia su ídolo. No es una cosa baladí, no es una cosa gratuita. Podríamos hablar aquí también, ¿no? Ya que ha pasado además muy recientemente, de todo el público, todo el fenómeno fan que mueve, por ejemplo, ya que lo mencionábamos antes, el evento Eurovisivo durante todo el año. Gente que se va a otros países, que se gasta un dineral en vuelos, en estancias, en entradas, etcétera, etcétera, para estar allí escuchando letras que muchas veces pues, están en noruego o en finlandés o en austriaco, que uno no domina ninguno de esos idiomas, y sin embargo, esto moviliza de una manera muy llamativa y muy interesante. Bueno, no hay que pensarlo como un evento aislado, diciendo, esto es que le gusta ir a, yo qué sé, a Suecia o a Austria, si es que es allí la final de Eurovisión, sino que es algo más, es algo más. Entonces, no es algo solamente irracional, puramente irracional, ni muchísimo menos, sino que muchas veces lo que ofrece es un espacio seguro de identificación y de exploración emocional. Muchas veces, ¿no? Hoy hemos tenido la tristísima noticia, hemos amanecido con la tristísima noticia del fallecimiento de un jugador de fútbol de élite y de su hermano, también jugador de fútbol, jugador profesional, Diogo Jota, del Liverpool. Y de repente estábamos hace nada presenciando las imágenes en el estadio de Liverpool, en Anfield, de cientos y miles de fans, en este caso de seguidores del Liverpool, y de también otros equipos yendo allí a depositar pues coronas de flores, mensajes, recuerdos, etcétera, etcétera. Y después, esto es muy interesante porque después tú te paras a hablar con alguna de estas personas, que ha ido ahí y son capaces, os lo digo no en base a este muchacho que evidentemente nos queda a nosotros un poquito lejos, sino en base a otras figuras públicas que han pasado en nuestro país, en nuestros contextos. Y después yo hablaba con estas personas como paciente o como acompañándole y me decían, no, pero si yo a los entierros de mi familia no voy. Hace 20 años que eso es aburridísimo, que eso a mí no me aporta nada, etcétera, etcétera. Yo quiero disfrutar de mis familiares cuando estén en vida. Pero hace 2 meses me acababa de contar que había ido al velatorio de no sé qué artista, de no sé qué futbolista o de no sé qué actor o actriz. Entonces, bueno, esto va a ser algo muy interesante de cara a poder pensarlo, porque algo a lo que uno le dedica tantos recursos, y a veces unos recursos tan especiales, tan específicos, evidentemente no es algo puramente irracional. Hay un más allá. Bad Bunny, por lo tanto, hablando otra vez de este fenómeno, habla de cosas que sus fans sienten, pero no siempre saben cómo expresar. Muchas veces esto que decimos, ¿no? Esto que os comentaba de, no, compartí este cachito de la letra, pero no iba por nadie. A veces realmente no sabemos, no tenemos claro todavía que fuera por alguien, y mucho menos la persona concreta, pero esa letra, ese cachito, ese fragmento, esa canción, nos ha tocado tan profundamente y ha sabido conectar con una emoción, con una experiencia interna que está tan dentro de nosotros en ese momento, que a veces sin ser consciente del todo, la podemos compartir y podemos decir, uy, mira, y a lo mejor 2 semanas después uno se da cuenta y dice, madre mía, hace 2 semanas compartí yo esta canción que Bad Bunny en el último disco le dedica a su ex, y ahora me estoy dando cuenta yo que mi ruptura, mi última ruptura sentimental, no la tengo yo del todo procesada. ¡Wow! ¡Qué conexión! ¿No? ¿Qué estará pasando aquí? Pues evidentemente
Eso es muy importante y eso efectivamente crea comunidad. El usar un mismo lenguaje, en este caso las canciones, por ejemplo, de Bad Bunny, crea una comunidad, los Bad Bunny parlantes, si queréis llamarlo así. Entonces, el fandom es un espacio de identidad. Los fans, en este caso de Bad Bunny, no solo escuchan su música, sino que la viven como una cierta extensión de sí mismos. Elegir a Bad Bunny como referente es también posicionarse en lo social y en lo emocional en el mundo. Esto, de verdad, y es la segunda vez que lo digo porque me parece algo fundamental y algo en lo que los psicólogos muchas veces y los profesionales de salud mental nos perdemos bastante. Esto es fundamental. Esto es fundamental de cara a qué quiere ser una persona, qué papel quiere tener en el mundo, qué representatividad está buscando a través de ciertas canciones, ciertos estilos musicales, ciertos estilos de cine, ciertos gustos de ropa o literarios. Esto es fundamental, es parte de ese cuerpo, de esa imagen, de esa identidad que uno se está construyendo. Y por supuesto la pertenencia. El fenómeno fan crea comunidad, pues eso, ¿no? Hashtags, conciertos, ropa, frases, stories, todo se convierte en símbolos compartidos. En un mundo tan individualista como en el que estamos, ser fan ofrece un nosotros. Os traigo una visión positiva del fenómeno fan, si se usa bien, evidentemente. Puede ser, pues eso, ¿no? Yo me he encontrado a lo largo de mis años de práctica profesional, me he encontrado con muchísimos, sobre todo jóvenes, muy solos, muy solitarios, muy aislados, que me decían directamente, Fran, es que yo no tengo ningún amigo y que la única cuestión que les permitía socializar un poquito era, por ejemplo, un club de fans, un fenómeno fan a través de las redes sociales o a través de cualquier otro medio. Entonces, si se aprovecha, ¿no? Oye, mira, es que esto está muy bien explicitado este último año. La novela finalista del Premio Planeta se llama Fuego en la Garganta. Es una novela muy recomendable y muy recomendable sobre todo, por ahí la tengo, muy recomendable sobre todo para los que nos dedicamos al acompañamiento de personas que están en una edad de mucho cambio, como pueda ser la adolescencia, porque lo que te habla es de, no voy a hacer mucho spoiler, que esto viene en las primeras páginas, una chavala que pierde a su madre, no porque fallezca, sino porque se va y se queda conviviendo con su padre y empieza a tambalearse un poco todo su mundo y cómo esta chiquilla usa, en este caso, una red social, una red de mensajería instantánea para construir una comunidad con otras personas también en esa misma situación de mucho aislamiento, de mucho cambio, de muchas turbulencias a nivel sociofamiliar. Bueno, está muy bien, ya os lo digo, y expresa bastante bien cómo ese precisamente sentimiento de pertenencia le va a dar un significado y nos va a ayudar a digerir emocionalmente todas estas cuestiones por las que podemos estar pasando. Desde el punto de vista emocional, evidentemente, la música de Bad Bunny funciona como un espejo emocional. Ayuda a procesar las experiencias difíciles, a celebrar las buenas, por ejemplo, y a no sentirse solo en lo que se siente. Os traigo aquí el ejemplo de Baile Inolvidable. Baile Inolvidable es una de las últimas canciones, vamos, de las canciones del último disco de Bad Bunny, de este Debí tirar más fotos. Baile Inolvidable lo que nos habla es sobre una ruptura, nos habla sobre una ruptura y si uno se pone a analizar la letra un poquito más fríamente, pues como que fuera la primera relación emocional que tiene seria, ¿no? Vamos a decirlo así, o vínculo emocional con pareja estable que tiene esa persona, eso se rompe, el protagonista, el que lo canta, ya está con una persona nueva, esto se deja entrever con versos, bueno, bastante explícitos, eh, y sin embargo es de una tonalidad emocional muy triste, pero acompañada de unos ritmos que inducen al baile. Ya veréis, si alguno tiene la suerte de ir a alguno de los conciertos de Bad Bunny de este Debí tirar más fotos tour, que veréis a muchas parejas que serán pareja en ese momento, bailando esa canción con total alegría, con total romanticismo, con total conexión. Y sin embargo, si uno se para a analizar la letra, dice, pero por Dios, si esto está hablando
de que he tenido una ruptura fundamental y que con la nueva persona con la que estoy, bueno, es una especie de parche para salir, para olvidarte precisamente, para olvidar a la anterior pareja y poco más. Bueno, esto, desde el punto de vista de la psicología, es lo que llamamos un bloqueo en el campo del condicionamiento, porque un estímulo que se asocia, pues, por ejemplo, ¿no? A que yo le pase a mi actual pareja esta canción y diga, ay, mira, escucha esta canción, me ha gustado, tal, a ver si la ponemos y la escuchamos pronto los dos juntos. Eso bloquea, esa cosa apetitiva, en este caso, ese refuerzo positivo, bloquea toda la carga emocional negativa que tiene la letra y con la que uno puede sentirse muy fácilmente identificado en el momento en que uno haya tenido una ruptura sentimental a lo largo de su vida. Pero eso se queda bloqueado, esa parte negativa se queda bloqueada, entre otros, otra de las cosas que ayuda, esos ritmos, ¿no? Esos ritmos como latinos, como de salsa, que invitan pues, a bailarla como algo agradable, evidentemente. Bueno, hay fenómenos psicológicos que llegan hasta este punto. Y no solo eso, sino que habría otro fenómeno psicológico, como sería el contracondicionamiento, ¿no? Que puede ser que yo, la primera vez que escuché esta canción, estaba en plena ruptura emocional o sentimental y la escuché llorando en mi cuarto y acordándome de mi expareja. Y sin embargo, como ya se ha convertido en una canción que yo puedo bailar, por ejemplo, en el Wanda Metropolitano, cuando con mi nueva pareja, cuando esté en el concierto de Bad Bunny, pues se contracondiciona. Algo que empezó como un estímulo muy doloroso, en este caso, cambia su polaridad y de repente se convierte en un estímulo muy apetitivo, muy de recompensa, con mucho valor de recompensa. O sea que, fijaos, ¿no? Hasta dónde podemos llegar a analizar y hasta dónde podemos llegar a entender la complejidad de la creación del fenómeno fan. Además, por supuesto, en Bad Bunny muchas personas van a encontrar una figura de validación emocional, sobre todo en temas tan espinosos que pueden ser tan dolorosos como la diversidad sexual y de género, los problemas de salud mental o las vivencias de desarraigo, migración o exclusión. Ojo a esto, Bad Bunny es el artista que no canta en inglés más escuchado en los países anglosajones, es decir, en los países de habla inglesa, todo el Reino Unido, algunos países de África, Estados Unidos, Canadá. El artista que no canta en inglés más escuchado es Bad Bunny en todas las plataformas musicales. Bueno, esto nos habla de que hay toda una subcultura, en este caso pues, de poblaciones latinas que emigran intentando buscar un futuro laboral mejor a todos estos países y que para no perder el arraigo, para no perder del todo la conexión con su cultura o sus culturas originarias, pues siguen teniendo estos referentes, que además muchos de ellos, ¿no? Como esta de la propia Debí tirar más fotos, ¿no? Ojalá que los míos nunca se muden, ¿no? Llega a decir Bad Bunny en esta canción que para alguien que ha tenido que pasar por un proceso de desarraigo y ha tenido que irse, yo qué sé, a 5.000 kilómetros para intentar buscarse un futuro mejor, evidentemente es un verso con el que va a conectar muchísimo. Y antes de finalizar, sí que queremos dar algunos matices, algunos apuntes sobre qué papel tienen las redes sociales en todo esto. Bueno, el fenómeno Bad Bunny atraviesa edades y fronteras, pero es verdad que por los estudios que hay, los estudios de mercado en este caso que hay sobre sus listeners, es decir, sobre los oyentes de Bad Bunny más fieles, triunfa, conecta especialmente con adolescentes y jóvenes adultos, es decir, de los 15 a los 30, 30 y pocos años, con personas queer o disidentes del modelo hegemónico normativo de sexualidad. Esto es muy interesante y esto se recoge y es algo, un fenómeno transcultural, es decir, que pasa tanto en Latinoamérica como en España, etcétera, etcétera, y con quienes han vivido experiencias de exclusión, de invisibilidad, de estigma o de búsqueda de autenticidad, como por ejemplo esta que acabamos de comentar del desarraigo por una migración laboral. Ser fan, por tanto, de Bad Bunny es para muchas personas una forma de ser visibles y de validarse en sus propias experiencias y en sus propias vicisitudes vitales. ¿Qué papel, eso sí, tienen las redes sociales en todo este fenómeno? Bueno, la conexión constante. Es decir, las redes permiten una relación casi diaria con el ídolo. De repente sube una story y está en no sé qué sitio y uno dice, ay, yo quiero ir a este sitio. O sube una story que acaba de llegar a Barcelona para dar el primero de los conciertos en España y ya uno
como que le entran cosillas porque dentro de una semana tiene el concierto, ¿no? Y Bad Bunny está viniendo a mi país, está paseando por calles por las que yo he paseado, etcétera, etcétera. Entonces, Bad Bunny, en este caso, a través de sus redes, se comunica con su público sin intermediarios, lo que refuerza esa sensación de inmediatez y cercanía. Esto que hablábamos del apego parasocial, ¿no? Uno llega a sentirse tan cerquita precisamente por eso, porque eso puede ser esa foto que Bad Bunny ha subido, yo qué sé, comiéndose un perrito caliente en tu sitio favorito de perritos calientes de Barcelona, es la misma foto que te puede mandar un colega, una amiga, cuando visita Barcelona y tú le has recomendado ir a ese sitio. La identificación digital, por supuesto. Los fans no solo consumimos contenido, no solo somos receptores del mensaje, sino que lo reinterpretamos y lo producimos y reproducimos. Memes, reels, fanarts, análisis de letras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿no? Todo esto, todas estas imágenes o todos estos vídeos que ya son famosísimos, ¿no? Con vídeos de, yo qué sé, de Sevilla, de Jerez de la Frontera o de Alcalá de Henares, y de repente sobre imágenes bonitas de estas localidades, una letra de Bad Bunny, de cualquiera de sus canciones, que va cambiando en función o va avanzando de verso en función de las imágenes. Increíble, ¿no? Bueno, esto es la reinterpretación, la reproducción por parte de, en este caso, los fans, haciéndonos cargos de un papel activo que sabemos que evidentemente invita mucho más a asociarse, a crear ese fandom, a esa identidad colectiva. Por supuesto, la visibilidad y la validación que dan las redes sociales. En redes, el fandom de Bad Bunny tiene un espacio para expresarse, visibilizarse y sentirse parte de algo mucho más grande. Aunque tú vivas en un pueblecito de 27 habitantes de Zamora, fíjate, pero con la inmediatez que dan las redes y la conexión, tú puedes sentirte parte de algo mucho más allá. Muchas personas evidentemente encuentran ahí un refugio emocional y cultural frente a entornos que no comprenden esas experiencias o que directamente invalidan lo que sienten. Oye, es que nunca he podido hablar de este tema con la gente que tengo cerca, pero sí con un amigo que hice en un concierto de Bad Bunny, es el único al que le puedo hablar de, por ejemplo, mi orientación sexual o mi identificación de género. Y por supuesto el activismo fan, la comunidad fan también puede movilizarse y se moviliza ante las causas sociales. Bad Bunny ha sido parte de protestas sociales en Puerto Rico, ha hablado abiertamente de salud mental o ha visibilizado causas del colectivo LGTBI+, entre muchas otras, ¿eh? O sea que es un dinamizador social que sirve precisamente para todo esto. Y bueno, ya llegamos casi al final, vamos a tener 2, 3 minutillos por si tenéis que plantear alguna duda, pero sí que os quería dejar como con alguna serie de conclusiones, de reflexiones en torno a todo esto. Antes, eso sí, de acabar con estas conclusiones y reflexiones y de estas dudas, aclararos que este año se os mandará el certificado de asistencia a las 4 sesiones del Summer Camp, siendo esta la primera. Cuando ya finalice todo el Summer Camp, es decir, a finales de julio, no se os va a mandar un certificado de esta y la semana que viene la siguiente, sino que se os va a mandar un certificado global en el que vengan recogidas todas las sesiones. Y ahora sí que sí, vamos acabando recordando o diciendo que la música de Bad Bunny canaliza emociones colectivas, canaliza rabia, canaliza deseo, canaliza ternura, canaliza rebeldía, es decir, canaliza la experiencia humana, en definitiva, una experiencia muy variable, que ser fan, evidentemente, puede ser una forma de autocuidado emocional y de construcción de identidad, lo es en muchas de las circunstancias, por eso no podemos pasar por alto como profesionales de la salud mental todo lo que tiene que ver con esto, que la sociedad aún sigue estigmatizando el fenómeno fan, por eso queríamos hacer esta sesión del Summer Camp de hoy, para quitar ese pedazo de estigma que sigue pesando, sobre todo en mujeres y en personas jóvenes, y entenderlo desde la psicología, evidentemente, es una vía para dignificarlo y para darle el gran valor que tiene en muchas personas. Y que escuchar no solo que canta Bad Bunny, sino por qué conecta tanto, nos ayuda a entender mejor a toda una generación. Seguramente seamos terapeutas, seamos personas que acompañemos a muchas personas que en su juventud
fueron a estos conciertos de Bad Bunny o escucharon estos discos una vez tras otra o se compraron esa camiseta con esa letra de Bad Bunny aquí en el pecho. Entonces, esto vamos a necesitar entenderlo de cara a poder comprender y acompañar mejor a quien tengamos enfrente. Ser fan, por lo tanto, ojo, cuidado, que con esto rompemos muchos moldes. Ser fan es también salud mental. Cuando el vínculo de un fan se construye desde el reconocimiento y la identificación sana con el ídolo, puede aportar bienestar, autorregulación emocional, sentimiento de pertenencia, de autoeficacia y de autoconcepto. Que no se trata solo de gustar la música, qué bien canta o qué bonita letra o qué no sé qué, sino que el fenómeno de Bad Bunny, como de cualquier otro fandom, es cultural, es psicológico, es político y es emocional. No es gratuito qué artistas eligen los distintos partidos políticos para sus campañas o para sus contenidos en redes, etcétera, etcétera. Que escuchar a los fans es también escuchar a una generación. Hablar de Bad Bunny es hablar de los códigos, de los dolores, de las esperanzas y de las luchas de quienes lo escuchan, y que la psicología no puede ni debe, y mucha psicología, ya os digo, rancia, de la que no se atreve a salir a las calles, sigue etiquetándolo de esta manera, pero que la psicología no puede mirar esto con condescendencia o con desprecio, porque estudiar el fenómeno fan nos permite comprender nuevas formas de construcción de identidad, validar formas emergentes de emocionalidad y expresión emocional y reconocer el papel de la cultura en el bienestar y en la construcción de una sociedad mentalmente lo más sana posible. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este ratito de hoy. Por supuesto, vamos a dejar 1 o 2 minutillos por si alguno tiene alguna pregunta, alguna cuestión que decir, dudas, ruegos, preguntas, agradecimientos, etcétera, etcétera. Y si no, para quienes ya os tengáis que desconectar, ha sido un placer. Ha sido un placer ofrecer esta visión alternativa de un fenómeno de masa sociocultural como es el de Bad Bunny, como es todo el fenómeno fan. Creo que era necesario y por eso desde la academia tuvimos la idea de hacer esta primera sesión del Summer Camp con un tema fresquito, con un tema de rabiosa actualidad, pero que es muy necesario y es formativamente muy útil y muy interesante para nosotros y nosotras como profesionales de la salud mental. Así que ya os digo, os repito, os reitero el agradecimiento por habernos acompañado en este ratito de la tarde de hoy. Muchas gracias a vosotros, a vosotras, a ti, Alba, a Vanessa y a todos los demás que nos habéis acompañado en este ratito. Y nada, un abrazo muy grande a todos y todas. Disfrutad de las canciones de Bad Bunny, por supuesto. Disfrutad del concierto o de los conciertos, aquellos que vayáis a este tour. Y ya sabéis, ahora cada vez que escuchéis un reel o que veáis una publicación o lo que fuera con una letra de Bad Bunny, oye, pensad que esto puede ser muy interesante pensarlo en relación con las personas a las que acompañemos. Así que nada, un abrazo muy grande a todos y todas, que tengáis muy buena tarde y a bailar, que la vida son 2 días. Hasta luego, que vaya bien.